Entre tanto, regresamos al plano local, siendo ya las 8:19 minutos. La actualidad fiscal y tributaria en el país sigue generando, más bien judicial y fiscal, sigue generando preocupaciones y grandes titulares. Tenemos con nosotros en esta mesa de Expreso Matutino a Enoe Domínguez, abogado, financiero y asesor tributario, precisamente para analizar 13 temas que marcan la agenda nacional. Enoe, iniciamos con esta situación de casos judiciales de alto perfil que se caen. Hay números que salen hoy en titulares y uno se pregunta, ¿a qué se debe? Bueno, muy buenos días. Ese bueno como que lo dice todo. Bueno, sí, porque miren, la prensa nacional, específicamente el Listín Diario en primera plana, trae que en los últimos 5 años se han caído por extinción del plazo, del tiempo, más de 7.825 casos penales. Eso es bastante preocupante y la gente dice, bueno, pero ¿por qué se caen estos casos penales? Es bueno saber que el artículo 44 del Código Procesal Penal establece a la altura de sus numerales 10, 11 y 12 los plazos para extinguirse esa acción penal. Por ejemplo, si una persona en República Dominicana comete un homicidio, asesina a una persona, resulta que tiene 10 años para ser sometido a la justicia. Pero una vez sometido a la justicia, tiene un plazo que la gente entiende, y muchos abogados así erróneamente lo interpretan, que tiene un plazo flax de 4 años, para que obtenga una sentencia. Eso del todo no es así, porque los jueces, y se da ahora el caso, por ejemplo, de Alexis Medina, el hermano del expresidente de la República, igual que Yan Alain Rodríguez y otros imputados, han pedido que el juez declare la extinción del plazo sobre la acción penal que se le está llevando. Pero resulta que eso no es, que los 4 años no son flags, no son calendarios, porque a eso hay que reducirle o restarle el tiempo de los incidentes. Si uno de esos imputados no puede presentarse por la razón que fuese a la audiencia, ese tiempo se resta del plazo. Si pide un aplazamiento de una audiencia porque faltó evaluar una prueba, porque hubo un documento que se notificó fuera de fecha o porque la secretaria se lo notificó el mismo día de la audiencia, se dan N número de razones, esa audiencia se suspende, pero no está dentro del plazo de los 4 años. Sin embargo, llama mucho la atención que en los últimos 5 años estamos hablando de 7.825 casos, dentro de los cuales hay personas imputadas por asesinato. Entonces, ahí hay dolos de todo tipo. Entonces, ¿por qué se caen esos casos? Bueno, sencillo, hay que tener cuidado con esto. Y es el populismo penal. El Ministerio Público no debiera estar instrumentando expedientes con un alijo de pruebas que cuando se someten a la acción del juez del tribunal para ser evaluado, entonces se tiene que caer una por una. Por ejemplo, un caso que para conocerse tenga usted que presentar un expediente de más de 12.000 páginas. Eso es para que el tribunal dure 5 años nada más leyendo y revisando esas páginas. Entonces, los casos tienen que ser instrumentados, pero instrumentados en el escenario ideal que le corresponde, y es con las pruebas contundentes, y en vez de estarlos ventilando en los medios de comunicación, que se ventilen en ese escenario natural, real, que se llama el tribunal directamente, y no en los medios de comunicación. Perdóneme, ¿es ahí donde se evidencia lo grave de tener el actual Código Penal? Pregunto así. No. El Código Penal, hay quienes lo interpretan que es un código bastante garantista del derecho del imputado del criminal. No es así. Y hay una máxima jurídica que plantea que es mejor 100 culpables, 100 criminales en la calle que un solo inocente preso. ¿Por qué de eso? Por el nivel de injusticia. El Código Procesal Penal no es el que tiene el problema. Aquí el problema es que esos casos se caen porque son mal instrumentados, porque lógicamente el imputado que tiene los recursos económicos para poner un buen abogado, para colocar un buen abogado que conozca al dedillo todos los procesos, el debido proceso que plantea el Código Procesal Penal, bienvenido sea, porque ese es el derecho. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? La barra acusatoria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Instrumentar un expediente que por sí solo se sustenta en justicia. Vuelvo y repito, este bulto que se hace en los medios de comunicación, con un expediente de 10.000, de 12.000, de 8.000, y que agarran en días pasados y te llevan 15 cajas en un carrito, 15 cajas, y resulta que esas cajas no tienen un documento, que supuestamente lo que tiene son memoria USB. Entonces yo creo que es un tema que hay que dejárselo a Hollywood y al medio oeste o oriente por ahí. Usted me hace recordar la frase famosa, popular, de mucha espuma y poco chocolate. Eso es correcto. Vamos al siguiente tema, los 15 preseleccionados de la Cámara de Cuentas, su mirada. Mira, ahí hay un tema que lastimosamente
yo no tengo buena expectativa de lo que allí ocurra. Yo no creo que la Cámara de Cuentas, la nueva que va a ser electa, va a hacer nada. Dicho sea de paso, lo que tenemos 12C de acceso a información, sabemos que los seleccionados a esa Cámara de Cuentas ya están electos. Y te puedo decir, como lo dije el miércoles y lo he dicho en reiteradas ocasiones, mi ex profesora, doña Emma Polanco de Mercedes, es rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, será la nueva presidenta de la Cámara de Cuentas. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque, mira, el día, cuando faltaban 2 días para vencerse el plazo para optar, para ser miembro de la Cámara de Cuentas, resulta que nada más se habían inscrito 10 personas. Vaya. Cuando se extiende el plazo, resulta que Cáspita, faltando un día, aparecen de buenas a primeras un total de 210 integrantes. Y de esos 210 integrantes, que dicho sea de paso, no estaba doña Emma Polanco. Entonces, la forma de selección, incluso se está hablando de unas cartas preseleccionadas o de unos electos preseleccionados. Y yo creo que hay que guardar la forma. Por ejemplo, yo soy de lo que planteo, que aunque mi formación sea el derecho y la parte financiera y contable, yo entiendo que el pleno de la Cámara de Cuentas tiene que ser, los cinco del pleno tienen que ser contadores autorizados, contadores públicos autorizados. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de un tecnicismo bastante delicado. Entonces, sí, yo entiendo que tiene que tener abogado, bueno, pero para eso tiene un departamento legal. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que años van y años vienen, o elecciones van y elecciones vienen de la Cámara de Cuentas y siempre vemos el mismo problema. ¿Por qué? Porque lo que hace es que se eligen a personas que de una forma u otra tienen compromisos políticos para los políticos de turno cubrirse. ¿Eso lo está haciendo este gobierno de turno? No. Por ejemplo, ayer la bancada del Partido de la Liberación Dominicana y la bancada del Partido La Fuerza del Pueblo, ambos se retiraron de la Cámara de Diputados alegando que la selección o preselección de esos que en principio eran 25 no se hizo correctamente. Pero lo que pasa es que hoy usted está en la oposición. Claro. Pero cuando usted fue gobierno y eligió su Cámara de Cuentas, usted hizo eso mismo y hasta peor. Porque dicho sea de paso, se eligieron miembros directos de cada uno de esos partidos, que lógicamente era PLD, hoy está dividido entre PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay un mal sabor porque la sociedad sabe que esa elección de la Cámara de Cuentas, de esos 5 nuevos integrantes, no va a traer ningún resultado, simplemente será lo que tú dijiste ahorita, claro. Mucha espuma, poco chocolate, parte más del circo y no romano, del circo de la politiquería dominicana, y ahí no esperemos nada nuevo. Wow, ojalá que vamos a tener expectativa aún así, ¿verdad? Porque la esperanza es lo último que se pierde, de que esa elección esté a la altura de los mejores intereses de la nación. Una institución que por demás tiene que recuperar, ganar confianza, credibilidad de las instituciones públicas. Pasemos al último tema, Noé, que se nos agota el tiempo. Caída en recaudaciones y la nueva también forma de traspaso de vehículos. Mira, no sé si ustedes se retrotraen al año pasado o a los años anteriores, la Dirección General de Impuestos Internos trimestralmente publicaba algo que para mí desnaturaliza la razón de ser de la Dirección General de Impuestos Internos. Y es que publicaban en todos los periódicos de circulación nacional, o por lo menos los 3 principales, a página completa, aumentan las recaudaciones. Dirección General de Impuestos Internos supera el presupuesto de recaudaciones. Sin embargo, hoy, es decir, los 2 meses que ya están computados, llámese enero y febrero, resulta que las recaudaciones, primero enero cayó 1.3% de lo presupuestado, pero resulta que febrero cayó un negativo, menos 4%, no de lo presupuestado, sino del febrero del año pasado. Entonces, ¿dónde está el tema aquí? Señores, lo que hablamos el miércoles, el gobernador, el Banco Central, tiene que actuar con las políticas monetarias debidas porque no puede permitir que salga de mano elementos económicos tan sensibles para un país como este, que es el tema de la tasa de cambio. Las recaudaciones se han caído y parte de que esas recaudaciones se hayan caído es que la economía no está dinamizada al ritmo que se previó. Bueno, sencillo, si tú presupuestas con una tasa de 63.10 para terminar el año, para diciembre, ¿sabe cómo está hoy el dólar? Hoy el dólar está a 63.45. Si no se toman las medidas precautorias, no vamos a estar hablando de que las recaudaciones se van a caer un 4 o un 7%. Al ritmo que va, se puede prever una caída hasta de un 13% de la recaudación. No dirá, bueno, por un 13 no es nada. Depende, tú estás hablando de más de 1.000 millones, 3.400 y pico millones de pesos. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque en un país como este, donde el gasto público se sustenta de la captación de tributos, hay que tener cuidado con eso. Y algo que no podemos dejar pasar por alto
porque varios clientes nos han llamado que tienen casos pendientes todavía con eso, y es que han modificado la norma 0313 para el traspaso de vehículos. Y yo aplaudo esa decisión, porque cuando un simple dominicano adquiría un vehículo y iba a hacer el traspaso, para hacer ese traspaso se le planteaba un valor que no era el que él pagó, sino el que tenía la famosa tabla de la Dirección General de Impuestos Internos. Por decirte algo, tú compraste un vehículo en 100 mil pesos, pero el vehículo realmente en la DGI no tiene un valor de 100 mil pesos, para la Dirección General de Impuestos Internos tiene un valor de 300 mil. Entonces tú tenías que pagar el traspaso basado en los 300 mil, no realmente en los 100 mil que pagaste por la condición real del vehículo. Entonces queda una reunión con todo esto que tiene que ver con los dealers y los mismos entes de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces la norma ha sido modificada y hay que reconocer lo que sí, que con esto se buscó hasta donde la equidad podía estar más cercana, de forma tal que ya a partir de hoy el vehículo que usted compre someta el traspaso a la Dirección General de Impuestos Internos. Qué bueno puntualizar que desde el punto de vista de la responsabilidad civil, cuando usted vende un vehículo, mientras ese vehículo esté a nombre suyo, su responsabilidad civil está comprometida. ¿Qué significa eso? Que si allí ocurrió un accidente de tránsito y se puede demostrar que usted no era el que iba conduciendo, su responsabilidad penal, es decir, los 2 a 3 años de prisión, usted está exento. Ahora, su responsabilidad civil, que significa de pagar todos los daños que allí ocurrieron, desde la reparación del vehículo afectado hasta el pago de los medicamentos o internamiento de las personas que allí fueron accidentadas, va a la costilla de quien está a nombre del vehículo. Bueno, corra a revisar si usted vendió un vehículo hace unos años o recientemente, vaya y revise que eso ya no esté a su nombre. Noé, muchísimas gracias por tus orientaciones, esta buena noticia final y esa orientación que es clave para que nuestra gente pueda movilizarse y evitar cosas, Noé Domínguez, abogado, es financiero y asesor tributario que siempre nos acompaña en este Expreso Matutino. Feliz día. Feliz día.